México, el ombligo de la luna, el país en el que vivo, cuna de grandes civilizaciones como los aztecas, olmecas, mayas, una extensión de tierra llena de riquezas naturales, el destino turístico número 1 de América Latina. Entonces, ¿por qué no es nuestro país de primer mundo? Trataré de explicártelo. El PIB, que es el Producto Interno Bruto, es una de las características que definen a un país desarrollado, así como el nivel de industrialización, la calidad de vida de sus habitantes y cobertura total de los servicios de educación, salud, alimentación, vivienda, empleo, cultura e infraestructura. Tal vez estarás pensando que México tiene todo lo que acabamos de mencionar. Es verdad, aunque para la OCDE, México es el penúltimo de los 34 países miembros de esta organización, debido a las problemáticas que en nuestro país vivimos, entre ellas el bajo nivel de educación. Para analizar este tema, realizaremos un recorrido por los momentos más importantes de la historia de nuestra educación, comprendiendo así cómo hemos llegado al punto en el que estamos. Los registros que se tienen sobre las primeras escuelas en México datan de la época prehispánica proveniente de la cultura náhuatl. En el Códice de Mendoza quedaron registradas algunas escenas que nos permiten evocar la educación en casa, la vida en las escuelas y el aprendizaje de los oficios antes de la conquista española. Es durante la época virreinal en la que la educación estuvo a cargo por la orden franciscana. Los primeros frailes llegaron en 1523, sentando las bases de la evangelización y educación indígena. En 1524, la obra educativa franciscana se vio favorecida por las disposiciones de los reyes de España. Fernando el Católico impuso a los encomendadores la obligación de enseñar a leer, escribir. A principios del siglo XX, cuando se da la importancia que debía a los maestros, estos aprendían su oficio al tiempo que impartía las primeras letras, aplicaba el método tradicional. El emperador Maximiliano, consciente del bajo rango que ocupaba el magisterio en la escala social, lo declaró honorable. Fue uno de los primeros gobernantes en promover la aptitud para la enseñanza y una situación laboral más desahogada. No fue sino hasta 2 años después de la promulgación de la Constitución de 1857 cuando separaron definitivamente las funciones del Estado y de la Iglesia. Para 1888 las transformaciones en el magisterio fueron importantes. No lo fue menos la fuerte presencia de las mujeres, que significó para ellas la apertura de un mercado de trabajo respetable pero mal pagado. El Porfiriato dejó como uno de sus legados los cimientos del sistema educativo nacional. Su intensa labor, unida a la de Justo Sierra, fructífero en 4 congresos pedagógicos que, entre otras resoluciones, coincidieron en la anhelada unificación educativa en 3 aspectos: laicismo, gratuidad y obligatoriedad. La Constitución de 1917 consagró al Estado educador y elevó a ley nacional los logros anteriores. Las autoridades educativas, encabezadas por José Vasconcelos, intentaron llevar a la escuela federal al más alejado rincón. Gracias a su entusiasmo, que contagió al presidente Álvaro Obregón, la Secretaría de Educación Pública vio la luz en 1923, con un panorama de grandes desafíos y grandes carencias. El objetivo: alfabetizar a la población por medio de campañas. En 1940 se expidió la primera ley orgánica de educación, modificando nuevamente el artículo 3 en el mandato de Manuel Ávila Camacho, dando pie al nacimiento de los planes y programas de estudios nacionales para el nivel primario. El secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, creó el Instituto Nacional de Capacitación del Magisterio. Se modificó el artículo 3 para darle un carácter nacional
y fue esta la de mayor relevancia, ya que le dio la orientación a la educación nacional. Fue bajo este mismo sexenio que nace el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Este fue el producto de una amalgama de todos los agrupamientos. La intención del gobierno era unificar los sindicatos para así tener un único representante del magisterio. Ya en el sexenio de López Mateos, Bodet creó los libros de texto gratuitos. En 1969, en el gobierno de Díaz Ordaz, la Universidad Pedagógica Nacional. El plan de desarrollo de Miguel de la Madrid le daba a la educación un mayor énfasis, donde se propuso ofrecerles a los niños de 5 años de edad educación, esto equivalente al primer año de educación preescolar. A partir de este sexenio, la educación tomó un nuevo rumbo. No solo importaba la cantidad de niños recibiendo educación, sino la palabra calidad fue ligada a la educación. En 1988, año en el que Carlos Salinas de Gortari inició su mandato como presidente, durante este se pretende impulsar la modernización de la educación. Fue durante este sexenio que el CENTE toma mayor fuerza política, ya contando con una larga historia de apoderamiento de la SEP. La llegada de la profesora Elba Ester Gordillo Morales a la cabeza del sindicato, formando así una fuerte alianza con la máxima autoridad educativa, la cual sigue durante el siguiente sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien sigue la misma línea modernizadora del anterior mandato. Durante su periodo impulsó programas dirigidos a la actualización docente, a la mejora de la infraestructura de las escuelas y el Programa Nacional de Carrera Magisterial. Con Zedillo en la presidencia, México entra a formar parte de la OCDE de manera oficial, siendo el primer país aceptado en vías de desarrollo. Esto le implicó a México aceptar las decisiones y recomendaciones dadas por la organización, comprometiéndose a mantener el nivel económico del país. La inversión en la educación fue la principal propuesta del presidente Vicente Fox, favoreciendo a las áreas más vulnerables, sin dejar de lado la calidad educativa. Para lograr esto se propusieron programas como el Enciclomedia, una educación basada en competencias, programas de escuelas de calidad y la creación de un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Durante los años 2006-2012, correspondiente a la del gobierno de Felipe Calderón, la OCDE realiza algunas revisiones de las políticas educativas en el país. Para evaluar la educación en el país se inició con la implementación de las pruebas PISA, que con cada aplicación los resultados se mejoraron, aún así no eran los estipulados en la OCDE. Dado estos resultados, el gobierno se vio en la necesidad de acatar las sugerencias de la OCDE e inició a implementar programas para la formación de los docentes, así como la aplicación de exámenes de oposición de plazas con la finalidad de buscar la calidad educativa. Fue a finales de este mandato cuando la CENTE empieza a perder su fuerza política y al inicio del actual. La líder nacional del CENTE, después de haber construido su paraíso político, es destituida de su cargo y con esto el gobierno intenta tomar la rectoría de la educación en el país, después de muchos años de que el destino de la educación en nuestro país se encontrara en las manos del sindicato. En este gobierno, presidido por Enrique Peña Nieto, se realiza una de las reformas más drásticas del artículo 3, buscando lo que él considera el sustento del cambio: las escuelas de calidad, la capacitación y la evaluación de los maestros y la modificación del modelo educativo. Para lograr esto, la inversión económica es mucho mayor que en otros momentos. Dentro de las acciones más evidentes de la reforma está la implantación del nuevo modelo educativo, la obligatoriedad de la educación media superior, la evaluación del desempeño de los docentes y la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Si bien las formas de educación a través de la historia han sido duramente criticadas, son todos los eventos que han sucedido los que han marcado la pauta para lograr la creación de leyes y sistemas educativos que actualmente garantizan el derecho de la escuela. Sin embargo, a pesar de todas las modificaciones en pro de la mejora educativa, los avances no son nada visibles. Seguimos siendo de los últimos en la lista de evaluación educativa de la OCDE. Mientras nuestra educación en el país no mejore, no podremos crecer como nación, no podremos llegar a ser un país desarrollado. ¿Qué se necesita para mejorar? Una reforma educativa verdadera.
en donde exista la transparencia en todos los procesos involucrados. El México que queremos depende de todos.